Bueno, hermanos, vamos a continuar ahora con, estamos en el segundo punto que tiene que ver ya con el mensaje de Oseas, el mensaje como tal. El mensaje como tal de Oseas, y vamos a pasar al capítulo 7. El capítulo 7 habla como de una síntesis o de un diagnóstico, lo llamo yo así, como un diagnóstico que hace Dios acerca del pecado de Israel. No sé si ustedes sepan de casos que hay en que de repente hay una enfermedad o una herida o un quiste y un tumor y vienen y abren como para ver o para sacar el tumor o para operar, para hacer la recepción de ese tumor, pero al abrir se dan cuenta de que hay muchísimas cosas más. Es decir, que cuando se empieza a tratar una enfermedad, muchas veces la enfermedad, en vez de curarse, se empeora porque comienza a manifestarse una cantidad de cosas que están ocultas. Y muchas veces, pues, una persona cuando va donde el médico, cuando es sometida a una cirugía o cuando es sometida a un tratamiento y comienzan a hacerse todos los análisis, desafortunadamente muchas veces comienzan a aparecer otros diagnósticos, comienzan a aparecer otras cosas que de manera accidental se encuentran. Es decir, usted no sabía que sufría de cierta cosa, fue por un dolor de barriga, pero encontraron que usted tenía algo en los pulmones o que tenía algo en los huesos o que tenía algo. Entonces, el capítulo 7 habla como de un resumen, tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 habla como un resumen a profundidad que Dios hace del estado de Israel. Y comienza con una frase que es bien interesante. Capítulo 7, todos por favor abran la Biblia en Oseas capítulo 7, todos por favor con la Biblia abierta en Oseas. Recuerden que esto es una escuela de formación bíblica y el requisito es que usted tenga la Biblia abierta. Ese es un requisito, tiene que tener la Biblia abierta donde estamos estudiando, es un requisito. Entonces, en el versículo 1 dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Dice: mientras curaba yo a Israel. ¿Qué significa eso? Que muchas veces Dios, a través de una disciplina o de una prueba o de un tratamiento, comienza a brotar lo que hay adentro de esa persona. Por eso cuando uno está pasando por una prueba o está pasando por una disciplina, tiene que estar atento a qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas con esa prueba y con esa disciplina, porque muchas veces esa prueba o disciplina o desierto, como lo quieran llamar, va a sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros. De hecho, nosotros mismos nos hemos dado cuenta que cuando pasamos por una prueba o por una aflicción, no solamente brotan cosas que hay en nuestro corazón, sino que también comenzamos a ver cómo las personas responden a esa prueba. Hay un viejo dicho que dice que uno en la prueba sabe quiénes son los verdaderos amigos, sabe quiénes son las personas con las que de verdad cuenta. Entonces, las pruebas son buenas porque nos ayudan a sacar todo lo que hay dentro, nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás también. Cuando Dios dice que mientras curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, recuerden que los tres nombres, Israel, Efraín y Samaria, significan lo mismo: el reino del norte, el reino de Israel. ¿Por qué significan lo mismo? Porque es una costumbre judía hablar con figuras literarias. Entonces, las figuras literarias, hay una figura literaria que se llama una parte por el todo. Implica nombrar una parte de algo para referirse al todo. Les pongo un ejemplo de nosotros costeños.
un ejemplo de nosotros, como cuando nosotros decimos, ay, yo fui a tal parte y no había ni un alma, ¿cierto? Estamos utilizando la palabra alma para hablar de la persona completa, pero una persona no es solamente un alma, o sea, tiene alma, tiene cuerpo, tiene espíritu, pero decimos, no había ni un alma. Significa que no había ninguna persona. Bueno, eso es una figura literaria y es supremamente, la usan mucho en el lenguaje judío. Entonces, de esa figura literaria está Efraín. ¿Por qué? Porque el reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, pero la más grande y la más representativa era Efraín. También otra palabra para Israel o reino del norte es Samaria, porque Samaria era la capital de Israel, del reino del norte. Entonces es un juego de palabras. El asunto de las profecías o de los profetas del Antiguo Testamento es que además de profetas eran poetas, y además de profetas y poetas también utilizaban muchos símbolos, mucho lenguaje figurado y muchas metáforas, o sea, muchas figuras retóricas o figuras literarias. Entonces eso hace de pronto un poquito más complejo que se pueda entender. Y sucede que las Biblias modernas que hay ahora tratan de simplemente plasmar el significado y lo simplifican de tal manera que se pierde la riqueza literaria de la escritura. Y al perderse también la riqueza literaria, se pierde también la fuerza del mensaje y el mensaje se vuelve insípido. Entonces yo no soy partidaria de usar otras Biblias como base o como fundamento, sino de usar esas otras Biblias como una ayuda para interpretar algo que de repente está enredado. Es decir, yo tengo una cantidad de versiones bíblicas, pero todas ellas son para mí unos auxiliares, unas herramientas auxiliares donde yo voy cuando en la Reina Valera no está el asunto claro. ¿Por causa de qué? De que la Reina Valera traduce literalmente las figuras literarias, las metáforas, los símiles, las parábolas. No trata de explicar qué significa, sino que solamente traduce. Pero precisamente como solamente traduce, es más confiable y es más fidedigna, porque es solamente una traducción. A nosotros nos toca profundizar de exactamente qué fue lo que quiso decir, y para eso nos pueden ayudar las otras Biblias. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que llegó un momento en que comenzó como a apretar a Israel, empezó un momento en que Dios empezó su proceso de disciplina, y en ese proceso de disciplina que estaba destinado para que Israel parara, examinara su vida, reflexionara y enderezara su camino, lo que logró fue que Israel se descarriara más, se torciera más, saliera aún más maldad de ellos y se manifestaran cosas peores que las que Dios había dicho. Entonces por eso él dice, mientras estaba curando a Israel, salió a relucir eso. Es supremamente importante que nosotros entendamos esto, para que nosotros podamos entender que cuando estamos pasando por una prueba, Dios está mirando cómo nosotros enfrentamos esa prueba. Que todas las pruebas que Dios manda es para que paremos y examinemos, paremos y analicemos, paremos y le preguntemos a Dios exactamente qué es lo que tú quieres que haga y exactamente qué es lo que no estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué sucedió mientras Dios hacía como un proceso de disciplina? No un castigo, sino como una terapia, como una disciplina. Entonces dice que salió a relucir la maldad, salió a relucir la iniquidad. No sé si de pronto han visto, por lo menos en nuestro entorno, es muy común que se hable, yo no lo he visto, pero se dice que, por ejemplo, hay veces en que hay un accidente, ¿cierto? Y en ese accidente queda por lo menos un hombre y una mujer tirados ahí esperando una ambulancia, heridos o quizás desmayados, privados o algo así, y resulta y pasa que en vez de ayudarnos llega un ladrón y rápidamente le quita la billetera y le quita el celular. Entonces, ¿qué sucede? Que esa experiencia de prueba, o sea, esa fatalidad, eso que ha ocurrido ahí, prueba alrededor a la gente, o sea, ¿quién es quién? Y se manifiesta la maldad y se manifiesta la iniquidad. Entonces dice que hicieron engaño, versículo 1,
Dice, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Es decir, estaba Dios disciplinando al pueblo y lo que sucedió fue que empezó a aumentar el engaño, aumentó el robo, aumentó la delincuencia. Versículo 2 dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. En otras palabras, cuando las personas tienen un comportamiento pecaminoso, se les olvida que Dios los está mirando. Una de las cosas que más nos puede ayudar en nuestra vida cristiana a andar rectamente es tener una conciencia permanente de algo que es una realidad en nuestras vidas, y es que Dios nos ve. Dios nos ve. Nosotros podemos engañar a las personas. Nosotros podemos fingir que somos lo que no somos. Nosotros podemos esconder nuestras actitudes y nuestras conductas detrás de la puerta de nuestra casa, pero allí está Dios. Nosotros podemos esconder los pensamientos malignos de nuestro corazón. Podemos esconder las malas intenciones. Podemos esconder la envidia con una frase de adulación, con una frase de alabanza. Podemos esconder las peores intenciones y lo peor de nuestro ser, pero Dios todo lo ve y dice que toda la maldad está delante de Él. O sea, dice, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Qué cosa? Las obras. Todo lo que hacemos está delante de Dios. No sé si ustedes han leído las cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Todas esas cartas de las 7 iglesias al Apocalipsis comienzan diciendo una frase. Esa frase es, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dice las cartas de Jesús a la iglesia, las últimas cartas de Jesús a la iglesia. Yo conozco tus obras. Es decir, yo conozco todo lo que haces a solas. Yo conozco todo lo que tú haces cuando nadie te ve, cuando tú crees que nadie te ve, pero yo te estoy viendo. Y dice, no considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. No considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Es decir, que las personas se olvidan de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente, se olvidan del concepto de la presencia de Dios, de que no podemos escondernos de Dios, ni siquiera podemos esconder nuestros pensamientos del escrutinio continuo de Dios. Y si nosotros profundizamos en esto, vamos a lograr tener una mejor vida, un mejor testimonio y sobre todo más tranquilidad y más paz. Entonces dice el versículo 3, ahora lo que comienza aquí es una descripción de todo el pecado. Ahora comienza lo que es la profecía, que en sí es repetitiva, en sí la profecía es de pronto un poco agreste, un poco cruda, un poco difícil, porque es una repetición de todos los pecados de Israel expresados con diferentes palabras. Yo alguna vez dije que cuando, así como Dios simboliza la relación que Él tiene con Israel, con un pacto, como un matrimonio, y lo simboliza entre la relación de Oseas con su esposa adúltera, pues toda relación que se comienza a desbaratar antes de que haya una ruptura, antes de que cada quien coja por su lado, la relación comienza en un momento de crisis donde la pareja o el cónyuge comienza continuamente a quejarse de las mismas cosas, a repetir las mismas cosas, lo que de pronto llaman jocosamente la cantaleta, como cuando tu esposa o tu esposo comienzan a decirte siempre lo mismo y tú contestas, ya vienes tú con la misma cantaleta. Bueno, resulta que la profecía previa al castigo, es decir, lo que Dios dice previo al castigo de Israel, son siempre las mismas cosas, tal como una cantaleta. Y yo no sé si
qué tipo de relación maneja usted con Dios, pero cuando uno maneja una relación con Dios y Dios quiere erradicar un pecado de nuestras vidas, yo voy a recibir casi que el mismo mensaje siempre. Siempre. Dios siempre va a apuntar a lo mismo. Dios siempre va a apuntar a lo mismo. Y en todas mis experiencias con Dios, ya sea el domingo en el culto, o el miércoles en el servicio de la oración, o en mi devocional personal, pareciera que Dios me está dando una cantaleta, porque siempre me está diciendo las mismas cosas y siempre está apuntando hacia la misma área y siempre me está reclamando por el mismo pecado. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Qué puede suceder ahí? Solamente pueden suceder dos cosas. Que yo tome la exhortación en serio y tome una decisión, que es lo que Dios está pidiendo, o que simplemente a mí se me endurezca el corazón, se me cauterice la conciencia y me acostumbre a oír siempre lo mismo. Y eso es altamente peligroso. De que yo me acostumbre a escuchar que en todos los mensajes Dios me pide lo mismo y que pasa el tiempo y yo no respondo. Pasa el tiempo y yo no tomo la decisión. Pasa el tiempo y no se opera ningún cambio ni ninguna transformación. Eso es sumamente peligroso, porque así actúa el Espíritu Santo antes de emitir ya un juicio digamos, de decretar un castigo. Antes de eso, Dios siempre va a hablar. Va a hablar a través de su palabra. Por eso es que es sumamente importante, para que yo pueda vivir en paz, para que yo pueda vivir en la voluntad de Dios, para que yo pueda caminar al ritmo que Dios quiere que yo camine, para que yo pueda avanzar sin tanta disciplina, sin tanto tropiezo. Es importante que mis oídos estén abiertos a la palabra de Dios. Estar abiertos a la palabra de Dios no es tratar simplemente de oír por oír, sino tener la disposición de corregir aquello de lo que Dios me está hablando. Por eso es que es sumamente importante que yo esté todo el tiempo alimentándome de la palabra de Dios, todo el tiempo escuchando a Dios. Entonces, sigamos con el diagnóstico que Dios hace del pecado de Israel. Versículo 4. Dice: todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos, versículo 7, arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. En este capítulo hay 4 figuras o 4 símbolos que representan el pecado de Israel. Esas 4 figuras o 4 símbolos son: la primera, un horno ardiendo; la segunda, una torta no volteada, o sea que se quemó por un lado y quedó cruda por el otro; la tercera, una paloma incauta, o sea, una paloma torpe que finalmente cae en una trampa por tonta; y la cuarta es un arco engañoso, o sea, un arco donde tú tiras, pero la flecha no va a la dirección en la que lo enfocas, sino que coja para otro lado, o sea, es un arco engañoso. Entonces, el primer símbolo que utiliza Dios para hablar del pecado de Israel es un horno ardiendo. Bueno, no existía el microondas, no existían los botones, no existían nada. Por ejemplo, un horno se prendía y pues habría que apagarlo para que el horno no siguiera ardiendo y no siguiera calentando. Entonces, más o menos la ilustración que se da es un horno que lo prenden y lo dejan ahí prendido, que arda y que arda y que arda y que toda la noche arde y que en la mañana está ardiendo. O sea, no lo apagan nunca, sino que el horno se enciende y cada vez está más caliente. Dios se refiere al pecado de Israel como un horno, o sea, Israel es un horno que está ardiendo de lujuria, de desenfreno, de borrachera, de glotonería, y está diciendo
que es tan fuerte ese desenfreno, que es tan fuerte ese pecado, que ha llegado hasta los reyes, de tal manera que los reyes se han corrompido y los reyes son unos borrachos, los reyes son unos burladores, o sea, los reyes comienzan a comportarse de una manera vergonzosa. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios y otros libros que tienen que ver con los reyes, o sea, con las reglamentaciones de los reyes, un rey no podía beber, un rey no se podía emborrachar. Hay un proverbio que dice que ni el vino ni la sidra es para los reyes, que el vino y la sidra y todas esas borracheras son para el pueblo cuando está triste, pero un rey tiene que estar sobrio, un rey tiene que gobernar con rectitud y con sobriedad. Entonces los reyes se suponían que eran las personas más sobrias, más ubicadas, más centradas, pero ahora es tanta el desenfreno, la lujuria, la pasión del pueblo de Israel que sus reyes se han convertido en gente alcohólica, en gente que pasa todo el día burlándose, o sea, personas que no tienen la capacidad para gobernar ni para hacer nada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿A qué punto ha llegado nuestra sociedad que nuestros gobernantes son un objeto de burla, ¿cierto? Porque yo pienso que si a mí me preguntan, pues de pronto podría ser muy cruda, pero realmente la conducta de nuestros gobernantes, para que no nos dé depresión, sirve para uno reírse un rato, porque no sirve para más nada. Sirve para uno burlarse, sirve para hacer memes, sirve para, sí, pasar el rato. Ellos no inspiran ningún tipo de respeto, no inspiran nada a su conducta. Es más, ellos no están interesados. Eso es la señal de una sociedad que está en decadencia y de una sociedad que se está desmoronando. Eso es lo que Dios resalta aquí, que los reyes de Israel son borrachos, son alcohólicos, que pasan toda la noche tomando, riéndose y burlándose. Y dice que los hacen como que los entretienen. Dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Es decir, imagínense un rey que disfruta. ¿Para qué está puesto un rey en Israel? Bueno, en Israel las instituciones funcionaban. Los reyes y los sacerdotes. Los reyes se encargaban del derecho civil y los sacerdotes se encargaban de la liturgia, o sea, digamos del derecho canónico, de la teología del culto. Es decir, todo lo que eran los sacerdotes se encargaban de cómo adorar a Dios, de la educación religiosa del pueblo. Y los reyes se encargaban de instruir en justicia, en integridad. Pero imagínense un rey que además de borracho, además de alcohólico, además de burlón, disfruta cuando el pueblo les cuenta las maldades que hace. Disfruta, o sea, lo hacen reír. Dice que le alegran el corazón cada vez de que le comunican toda la maldad que hace. Dice que con su maldad, versículo 3, alegran al rey y al príncipe lo alegran con mentiras. Ese es el cuadro que Dios ve de Israel. Luego dice en el versículo 8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Esa es la segunda simbología que utilizan. Primero un horno ardiendo, simbolizando las bajas pasiones que ellos tienen desenfrenada, y ahora una torta no volteada. ¿Qué es una torta no volteada? ¿Cierto? Se quema la torta de un lado y del otro lado queda cruda. No sé a cuánto les ha pasado que dejaron la torta tirada, se quemó y luego quedó cruda. Significa que la torta no sirve para nada.
¿cierto? Se volvió inútil, pero ella tenía un propósito. Es una torta que tenía un propósito. Cuando usted va a hacer una torta, pues usted tiene un propósito de comerse la torta. Pero si no la voltea, yo pienso que la torta aquí sería así como un pancake, así como algo que uno tiene que voltear, pero no lo volteó, se quemó y finalmente, ¿qué podemos hacer con eso quemado de un lado y crudo del otro? No sirve para nada. Hay que botarlo. Hay que botarlo. ¿Y por qué se quemó la torta? Por así decirlo. Versículo 8 dice que se mezcló con los demás pueblos. Que se mezcló con los demás pueblos. Es decir, que hay relaciones que pueden estorbar el proceso que Dios tiene con nosotros. Que en un momento dado nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, de conocimiento de Dios, de preparación para glorificar a Dios y para presentarnos adelante de Dios. Pero en un momento dado establecemos conexiones, establecemos relaciones que nos agradan, que nos gustan, pero son relaciones que comienzan a contaminarnos y que comienzan a secarnos y que comienzan a estancarnos. Ahí es donde nos convertimos en una torta no volteada. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso donde debiéramos crecer y dar un paso adelante, debiéramos crecer en el conocimiento de Dios, debiéramos crecer en justicia, en verdad, en integridad, debiéramos crecer en madurez, en amor, en generosidad, en bondad, en servicio, en entrega, pero por una mala relación que nos está trayendo contaminación, por una conversación pecaminosa, no erréis, dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y por una mala relación, una relación que no conviene, nuestra vida espiritual se estanca. Hay que tener muy en cuenta. Hay gente que dice, yo voy a hacer un negocio y entonces yo me voy a asociar con fulanito y tal. Y la gente piensa que cuando en la Biblia dice no se unan en yugo desigual, se refiere al matrimonio, nada más. No, se refiere a todo. Se refiere a los negocios laborales, económicos, sociales. Se refiere a cualquier contrato que vayas a tener de dependencia con cualquier persona. Tú tienes que preguntar, tú tienes que averiguar si la conexión con esa persona te va a hacer crecer o te va a estancar. Y te va a convertir en ¿qué? Una torta no volteada, en alguien que para el reino de los cielos ya no sirve para nada. El versículo 9 habla de la consecuencia de ese tipo de relaciones. Consecuencias. Ese tipo de relaciones no solamente te estanca, impide tu crecimiento, sino que quita todas tus fuerzas. Versículo 9 dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Qué quiere decir eso? Israel comenzó a perder fuerza, pero no sabía por qué era. Israel empezó a secarse, a envejecer y no sabía por qué era. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo relaciones con personas equivocadas, con personas que le chupaban la energía, con personas que lo agotaban física y espiritualmente. Hay personas así. Hay personas que chupan toda tu energía. Mire, esto es tan real, que es muy común. Yo lo supe de cuando uno está en una iglesia grande, y bueno, aquí también puede pasar, pero hay personas que van a robar energía. Eso suena así como extraño, pero es una práctica de estos gnósticos, es una práctica de personas. ¿Por qué? Porque hay una energía que es la energía espiritual, es la energía que nosotros obtenemos del Espíritu Santo, es una fuerza. Recuerden que cuando Dios habla del Espíritu Santo, la palabra que usa es dinamis, dice, y recibirán poder. Esa palabra poder es en griego dinamis,
que significa poder, dinamita, o sea, algo que nos impulsa, ese fuego, esa pasión, esa alegría, ese gozo, ese empeño por hacer las cosas, esa fuerza que proviene del Espíritu Santo. La persona que está llena del Espíritu Santo es una persona enérgica, es una persona gozosa, es una persona que irradia energía, que irradia gozo, que irradia fe, que echa para adelante. Pero cuando nos contaminamos con otras personas, entonces esas personas absorben nuestra energía y dice que devoran extraños nuestra fuerza y al mismo tiempo no saben, dice Dios, él no lo supo, Israel no se daba cuenta del efecto que producían esas relaciones que tenía espiritualmente, de cómo se estaban debilitando, de cómo se estaban secando. Bueno, dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo eso. Comenzaron a sentirse débiles, comenzaron a sentirse sin fuerza, comenzaron a salirle canas, comenzaron a estar viejos, y en vez de buscar a Dios para que Dios restaurara su fuerza, para que Dios restaurara su energía, no, siguieron con sus relaciones. Dice, no se volvieron al Señor ni tampoco lo buscaron. Aquí está el tercer símbolo, que es una paloma incauta. Una paloma incauta es una paloma que vuela por donde sea y no sabe que en algún lugar por donde va a pasar hay una red tendida donde va a caer atrapada. Una paloma incauta es una paloma tonta, ¿cierto? Las personas a veces que se burlan de las cosas de Dios, que se burlan de los cristianos, que quieren hacer lo que les da la gana, a veces se creen que son más astutas, que son más inteligentes. Hay personas que creen que porque sus pecados no han sido expuestos públicamente, nosotros los cristianos somos unos tontos. Mire, eso pasa desde la época de Judas. Judas se robaba la plata. Y Jesús sabía que él se robaba la plata. Jesús nunca le dijo a Judas, ¿por qué eres tan ladrón? Y Judas, de una manera incauta, de una manera insensata, pensaba que nadie sabía en lo que él andaba. Judas no sabía el destino que él se estaba trazando al creerse él más astuto que el resto de los discípulos, al creer que él era más inteligente porque se robaba el dinero y además de eso fingía ser una persona preocupada por los pobres, una persona noble, una persona buena, y resulta que el engañado era él mismo se estaba engañando. Y así sucede con todos los creyentes que practican el pecado, no que resbalan en un pecado, sino que practican el pecado, lo esconden debajo de una hipocresía religiosa y piensan que como los cristianos supuestamente no nos damos cuenta, somos unos tontos, ¿cierto? Que ellos son astutos, pero resulta que son ellos a los cuales Dios les dice paloma incauta, o sea, vuela y no sabe que hay una trampa en la que va a caer. Dice el versículo 11, Efraín fue paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Miren, de esos dos países, ellos en vez de buscar a Dios, en vez de volverse al Señor, en vez de volver a los orígenes, en vez de sentarse y reflexionar por qué estamos en esta tierra, qué está pasando con nuestras vidas, por qué nos está yendo mal, por qué nos están sucediendo estas cosas, ellos lo que hicieron fue buscar ayuda. ¿Ayuda en dónde? En Egipto, que simboliza el mundo, y en Asiria, otro país que finalmente fue el país que terminó invadiéndolos. Entonces ellos hicieron conexiones con Egipto y Egipto los traicionó. Y luego hicieron conexiones o pactos con Asiria y Asiria lo que hizo fue aumentarle los tributos, esclavizarlos y luego los invadió y luego los destruyó. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que confiar en los hombres ni en las naciones, sino en el Dios que los había levantado a ellos como pueblo, como nación. Dice, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones.
Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Dios dice dos cosas importantes aquí. En el versículo 13 dice, yo los redimí, pero ellos hablaron mentiras contra mí. En el versículo 15 dice, yo los enseñé y fortalecí, pero ellos pensaron mal contra mí. Es decir, ellos son traidores. Ellos son traidores. Versículo 16, se volvieron, pero no se volvieron al Altísimo. Es decir, cuando se vieron mal, dieron la vuelta, pero se volvieron fue a buscar ayuda en otro lugar. Versículo 16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso, cayeron sus príncipes a espadas por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Cuando Dios interrumpe nuestra vida, cuando Dios interrumpe nuestra conducta con una enfermedad, con una crisis, con un accidente, con cualquier impedimento que nos lleva sin que nosotros queramos y aún en contra de nuestra voluntad nos lleva a quedarnos quietos, a detenernos, a no poder seguir avanzando de la misma manera como venimos avanzando, es porque obviamente Dios quiere que hagamos un alto, que examinemos nuestra vida y que corrijamos algo. Siempre va a ser así. Siempre que tú tienes un plan, que tú tienes una agenda y de repente esa agenda está interrumpida por un accidente, por una enfermedad, por una calamidad, por una catástrofe, por algo que sucedió ajeno a tu circunstancia y eso te limita a quedarte quieto, es Dios que te está diciendo, tienes que examinar tu vida, tienes que ordenar tu vida, tienes que tomar una decisión, tienes que reflexionar acerca de lo que estás haciendo. Evidentemente hay algo que no está bien, hay algo que no es lo que Dios quiere y hay un cambio, una decisión, un cambio en la dirección que Dios espera que tú tomes. Por eso dice, se volvieron, sí se volvieron. O sea, aquí la palabra volvieron significa darse la vuelta. Es decir, cuando ellos venían caminando y vino toda la adversidad y Egipto los traiciona y Asiria los oprime con sus impuestos y se dan cuenta que las cosas, todas las cosas que hacen les están saliendo mal, ellos sí dan la vuelta, pero no para buscar a Dios, no para buscar a Dios. Y finalmente el último símbolo del pecado de Israel es un arco engañoso, o sea, ellos para Dios eran un arco. Un arco es un instrumento para disparar una flecha. O sea, un instrumento para yo apuntar a un sitio con ese arco. Eso era Israel. Israel era un instrumento de Dios para alcanzar a las naciones. Un instrumento de Dios para revelar algo de sí mismo a las naciones paganas. Por eso la conducta de Israel tenía que ser diferente. Por eso la vida de Israel, la historia de Israel, todo tenía que ser diferente, porque Israel era el pueblo, era el arco de Dios, era el pueblo que Dios levantaba. O sea, Dios levantaba a ese pueblo, lo levantaba política y económicamente, lo levantaba en medio de las naciones, hacía que ganaran todas las batallas, hacía que prosperaran, hacía que fueran bendecidos para que las otras naciones conocieran al Dios de Israel y le temieran. Entonces Israel en ese sentido era el arco a través del cual Dios tiraba la flecha. Pero la vida de Israel, el testimonio de Israel, la forma como Israel vivía, se convirtió en un blanco equivocado. O sea, no cumplieron con el propósito y realmente no sirvieron para lo que Dios quería hacer. Era un arco engañoso para Dios. O sea que Dios no podía trabajar con ellos. O sea que Dios no podía usarlos a ellos. Mire qué importante es que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos eficaces para hacer lo que Él quiere que hagamos. Para disparar en la dirección en la que Él apunta. Qué importante es
que nosotros podamos entender la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, que podamos ser personas que consulten a Dios, que podamos ser personas que entendamos cuál es el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra, para que Dios pueda hacer a través de nosotros lo que Él quiere hacer, porque una de las cosas o de las razones por las cuales Dios nos llama es porque Él quiere hacer algo con nuestras vidas, no solamente en nuestras vidas. Sí, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero Dios también quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Y ahí es donde podemos ser un arco engañoso, o sea, alguien que no llena esos requisitos, alguien que Dios no puede usar, alguien que Dios no puede proyectar hacia algún objetivo. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo que nos da la gana. Y ahí es donde viene la parte del capítulo 8. En el capítulo 8 hay una advertencia del juicio. La primera ahí, ok. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en el capítulo 8? En el capítulo 8, el primer versículo dice, pon a tu boca trompeta. Es como si Dios le estuviera hablando a Oseas. Anuncia esto con voz de trompeta. Las trompetas en el contexto judío fueron ordenadas por Dios. Dios le dijo a Moisés que se hiciera trompetas y las trompetas sonaban en tiempos complicados, o sea, la trompeta tenía un significado. Una trompeta significaba que había que salir del campamento porque venía un enemigo. 2 trompetas significaban que todos tenían que reunirse, o sea, las trompetas tenían un significado por lo general de alarma. Era como la alarma del pueblo de Israel, como que pilas, que está pasando algo grave y hay que salir corriendo. Entonces Dios le dice a Oseas, pon en tu boca una trompeta, porque como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Eso de que viene como águila es un anuncio de la invasión, o sea, viene como un águila. ¿Quién? El enemigo viene como un águila, o sea, viene una invasión. Y la trompeta significa estar alerta. Pero ahora, como eso es una declaración de castigo, ahora hay un listado de todas las cosas que ellos hicieron y que desagradaron a Dios. Lo que teníamos en el capítulo anterior es un símbolo del pecado que reside en ellos, de la maldad que hay en ellos. Pero ahora hay un listado de una cantidad de pasos específicos y decisiones que tomaron. Ojo, decisiones que tomaron sin consultar a Dios. Y aquí están enumeradas una por una esas decisiones. El versículo 2, antes de hablar de esas decisiones que Dios aborreció, porque fueron decisiones tomadas sin su consentimiento, el versículo 2 dice, a mí clamará Israel y dirá, Dios mío, te hemos conocido. Dios se está burlando de aquellos cristianos que creen conocer a Dios. Dios se está burlando de aquellos creyentes que piensan que han conocido a Dios porque tienen una religión o porque tienen una costumbre. Entonces, Él dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero ¿qué es lo que Dios piensa? Versículo 3 dice, piensa que Israel desechó el bien y que el enemigo lo va a perseguir. Cuando Dios hizo pacto con Israel, palabras más, palabras menos, en ese pacto Dios se comprometía con Israel a que ellos habitarían una tierra supremamente próspera, que fluía leche y miel, o sea, una tierra fértil, una tierra próspera, una tierra de abundancia. Y junto con esa promesa está la promesa que Dios le dio a Josué, donde decía, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. ¿Qué había prometido Dios? Que ellos ganarían todas las victorias, que ningún enemigo lo podía derrotar, ningún enemigo. Iban a tener enemigos, pero nunca jamás un enemigo los podría derrotar. Hay un versículo que dice que cuando nosotros estamos en paz con Dios, aún Él a nuestros enemigos los hace reconciliarse con nosotros. Entonces,
pero Israel está engañado. Israel no está consciente de su pecado, ni está consciente del rechazo, ni está consciente del castigo que ya ha sido anunciado con trompeta. Y dice, Israel desechó el bien y el enemigo lo perseguirá. Aunque Israel en su corazón dice, Dios, nosotros te hemos conocido. Entonces, ¿cuál es la primera decisión o el primer acto de Israel que muestra claramente que él no ha conocido a Dios? El versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no fueron escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Lo primero que hicieron fue que establecieron reyes. Establecieron reyes. Los reyes los establecía Dios. Ustedes recuerdan a los profetas con una palangana de aceite que vienen por orden divina, entran a un lugar. Todos los judíos sabían que cuando un profeta entraba a un lugar y bañaba con aceite a un hombre era porque Dios allá arriba lo había escogido como rey. Y Dios escogió a David. El pacto de Dios de que haya un rey siempre en la descendencia de David fue con David. Pero ellos inventaron otra dinastía. Ellos inventaron otro reinado porque en su rebelión no quisieron someterse al reinado de David, o sea, a la dinastía que descendía de David. Ellos no quisieron, entonces ellos armaron una dinastía diferente. ¿Y qué era lo que sucedía? Es que muchas veces esa dinastía se cambiaba, cada ratico se cambiaba. ¿Por qué? Porque cualquiera que no perteneciera a esa dinastía de reyes de Israel, pero que de alguna u otra manera, por la injusticia y por la perversidad de esos reyes, llegaba y mataba tanto al rey como a todos los hijos y los nietos que tenía, acabando de un solo, a punta de homicidio, de violencia, acababan con esa dinastía. Y el asesino de esa dinastía se coronaba como rey. Y ahí comenzaba otra dinastía que tenía como comienzo, por así decirlo, un asesino. O sea, una dinastía de qué iba a ser, de asesinos. Y ahí se cumplía ese asunto de que todo lo que uno siembra, eso recoge. O como lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro cuando le dijo que escondiera, que guardara la navaja que él sacó. Dice, porque el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, todo el que asesina también va a ser asesinado. Y se levantaron dinastías de asesinos. Y cuando venían otras personas ya cansadas de esa dinastía de injusticia, porque eran asesinos y que gobierne un asesino, entonces venían y hacían una matanza. Porque como eran dinastías, el reinado era una dinastía, entonces no bastaba con matar al rey. ¿Por qué? Porque si el rey tenía un hijo, inmediatamente que mataran al rey, el hijo subía al poder. Entonces, ¿qué hacían? Mataban al rey, mataban a la esposa del rey, mataban al hijo del rey, mataban al nieto, mataban a todos los que estuvieran por allí para decir, ahora el nuevo rey es fulano de tal. Y así fue como fueron despertando la ira de Dios. Entonces, dice que establecieron reyes, pero que ellos, pues, Dios no tenía ni idea de dónde sacaron esos reyes. Y recuerden que Dios es el que quita y que pone los reyes. Pero el hombre en su rebelión hace lo que le da la gana para su propio mal, para su propia perdición. Dice el versículo 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice el que lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Hicieron un becerro y lo adoraron. ¿Y qué está diciendo Dios? Ese becerro fue el que los apartó de mí. Ese becerro lo hizo un artífice. Ese becerro no es Dios, es lo que él está diciendo. Y Dios está enojado porque recuerden que esa es la principal prohibición que Él les da desde el momento en que los liberta y los lleva a la tierra prometida. Entonces, se hicieron un becerro, a pesar de que eso estaba prohibido en la ley. Se hicieron un becerro. El versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga
ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria. Subieron a Asiria significa que ellos hicieron pactos con naciones extranjeras, se aliaron con naciones extranjeras y específicamente aquí con Asiria, hicieron pacto. Todas estas son las decisiones que ellos tomaron de manera independiente y voluntaria. Versículo 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Esa alianza con Asiria, de lo único que les sirvió fue de agravar los impuestos, porque ahora Asiria les cobraba tributo, y lo único que sirvió esa alianza fue para empobrecerlos. Ahora el versículo 11 dice que multiplicaron altares. Eso es importante porque nos muestra la hipocresía religiosa que acompaña casi siempre el pecado. El pecado del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios está mal, multiplica sus altares, es decir, multiplica su religiosidad. Aquí se refiere a los altares de culto, a los altares de adoración. Cada vez hacían más altares. ¿Y por qué hacían más altares? Pues yo supongo que es que la conciencia no los dejaba en paz. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo lo malo, porque ellos le habían dado la espalda a Dios, pero querían simplemente comprar la gracia y la benignidad de Dios haciendo altares, haciendo lugares de culto. Entonces dice el versículo 12, que es lo más grave que pasó. El versículo 12 muestra la clave real del pecado, lo que lleva a Israel al pecado. El versículo 12 dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esta fue la peor parte. Israel despreció la ley de Dios. Israel despreció la ley de Dios. Miren, hay algo bien interesante cuando se habla de la ley, y es que la ley no tiene poder para salvarnos. La ley no tiene poder para transformarnos. Pero la ley sí tiene poder para que nosotros sepamos que estamos mal. Es decir, los mandamientos de Dios, cuando los conocemos, alumbran nuestra conciencia y nos hacen entender que nuestro comportamiento es contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando se desechan esos mandamientos, Dios dice: les escribí la grandeza de mi ley. Y nosotros recordemos que el Señor Jesús tenía en alta estima las Escrituras, la grandeza de mi ley. Está diciendo Dios: se las escribí, la grandeza de mi ley, pero la tomaron como cosa extraña. Uno de los pecados más grandes, o el pecado que lleva a Israel a toda esta perdición, es a ignorar las Escrituras. Porque por ignorar las Escrituras es que van paso a paso cometiendo errores que los separan de Dios. Paso a paso cometiendo errores que endurecen el corazón. Paso a paso cometiendo errores que los enceguecen. Paso a paso haciendo todas las cosas que están prohibidas en la ley. ¿Por qué? Porque la ley para ellos era una cosa rara. ¿Y cuántas iglesias no hay que una Biblia es un instrumento raro? ¿Cuántas personas no hay aquí mismo sentadas que no han abierto sus Biblias en toda la semana? Porque es un libro raro, es un libro extraño. Si yo tengo esa relación con las Escrituras, yo tengo una muy mala relación con Dios. Y lo más probable es que todas las decisiones que yo tome sean contrarias a su voluntad. Y aún que yo en mi necedad coloque esas decisiones como unas peticiones para que Dios me bendiga. Como que mis deseos y mis anhelos. Y es posible que yo no conozca que exactamente eso es lo que Dios ha prohibido y lo que Dios aborrece. Entonces, ese fue el pecado más grande. Que la ley está escrita, que la ley está asequible, que la podemos conocer, pero que voluntariamente el pueblo de Dios
la ignora y prefiere llenar su cabeza de tonterías y de necedades. Y prefiere tomar decisiones con base a su propio juicio. Se les olvida que hay un versículo que dice que no seas sabio en tu propia opinión. No importa que a ti te parezca correcto. Busca si hay un principio bíblico que avale tu comportamiento, porque posiblemente haya un principio bíblico que condene ese comportamiento o que condene esa decisión que tú consideras que es una decisión correcta. Entonces, ellos aborrecieron la ley. Ellos dijeron, ¿para qué la ley? La despreciaron. La despreciaron. Pero al mismo tiempo hacían lugares de culto. Al mismo tiempo fabricaban, construían templos y construían monumentos a Dios. Al mismo tiempo que desechaban su palabra, que desechaban su verdad. Es importantísimo eso. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, Él en el Sermón del Monte comienza diciendo, no piensen que yo he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde de la palabra de Dios se va a alterar. Ni una tilde, ni una tilde. Y luego comienza a decir, oíste que fue dicho. Es decir, las cosas que ustedes oyen son inciertas. Las cosas que ustedes escuchan pueden ser y pueden no ser. Lo importante es lo que está escrito. Lo importante es lo que está escrito. Por eso usted tiene que amar la escritura. Y para que usted ame la escritura, usted tiene que abrirla y leerla. Usted tiene que tener su Biblia como la Biblia de los que aman la escritura. Su Biblia rayadita, con muñequitos, con tachoncitos, con pegantes, con resaltadores, con círculos. Esas son las Biblias de las personas que de verdad quieren estar en sintonía con la voluntad de Dios y que quieren caminar en la voluntad de Dios. Y que cuando oran, Dios las escucha, porque están en su voluntad. Pero si nosotros desechamos la palabra de Dios, es como decirle a Dios, tú me oyes a mí, pero yo no te oigo a ti. O sea, escucha mi oración, atiende mi súplica, pero lo que tú quieras decirme a mí en ese libro, a mí me importa un rábano. Y así somos de conchudos y de descarados en nuestra relación con Dios. Pretender que Dios nos ame, pretender que Dios nos responda, pero al mismo tiempo desechar a Dios cuando nos habla. Entonces, además de eso, continuó con su maldad. Dice el versículo número 14, vamos al 14. Dice, olvidó pues Israel a su hacedor. Este es el versículo más representativo del pecado de Israel y más representativo de la apostasía de la iglesia. Es representativo este versículo de la apostasía. Dice, olvidó pues Israel a su hacedor. O sea, Israel se olvidó de su Dios, de su Redentor, de su Salvador, de su sustentador, del que lo llevó a la tierra prometida, del que lo arrancó de la esclavitud. Se olvidó de él, pero al mismo tiempo edificó templos y Judá edificó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Si ven lo absurdo, la contradicción que hay entre lo que Dios dice, se olvidaron de mí, pero al mismo tiempo construían templos. Y para las iglesias hoy en día es mucho más importante tener un templo que estudiar la palabra. Es mucho más importante tener un templo lujoso, recoger plata con toda una cantidad de estrategias y hacer un templo lujoso, pero que nadie conozca las escrituras, que nadie tenga un conocimiento de las escrituras, que nadie conozca a Dios, que nadie conozca la voluntad de Dios, pero que todos vengan al templo. Y a la gente le gusta venir al templo. Entre más bonito sea el templo, más les gusta ir.
Entre más cómodo y suntuoso sea, más le gusta ir. Entre mejor iluminado y mejor construido esté el templo, más le gusta ir. Y más se engañan porque más sienten la presencia de Dios entre más grande sea el templo. Entre más suntuoso sea el templo. Los templos, absolutamente todos, en conjunto con las leyes de la arquitectura, las leyes de la iluminación y las leyes del sonido, pueden producir solitos, sin la presencia de Dios, una experiencia religiosa. Todo templo, bien construido, bien iluminado, con una muy buena acústica y con unas alabanzas o una música bien seleccionada, puede producir, sin que Dios esté allí, sin que el Espíritu Santo revolotee ni por un solo instante allí, el solo templo con su arquitectura, su luz y su música puede producir una experiencia religiosa engañosa. Ese es el negocio del siglo. Pero ninguno de los que van a esos templos a experimentar una experiencia religiosa puede soportar una hora de estudio bíblico, porque eso es muy pesado, porque eso es una cosa rara, porque eso es una cosa extraña. Y lo que tenemos es eso, gente ignorante de la voluntad de Dios que cree que son pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo 8 encontramos eso, un listado de todas las cosas que Israel hizo, pero faltan más. Acá sí. Aumentaron sus sacrificios. El versículo 13 dice: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Para poder sostener los templos hay que pedir plata. Para poder sostener los templos hay que pedir ayuda. Un templo suntuoso y lujoso, para poderse construir hay que duplicar la carga económica del pueblo. El pueblo tiene que dar. Entonces tenemos que inventarnos unas ofrendas. Entonces así tenemos una clasificación de ofrendas, una clasificación de cosas, que las primicias, que el diezmo, que la ofrenda, que el protemplo, el no sé qué, y cada vez hay que inventar más cosas para que la gente dé plata. ¿Para qué? Para sostener el templo. El asunto es qué papel juega el conocimiento de Dios dentro de ese templo, que es el que garantiza que las personas adentro de ese templo adoren a Dios y vivan de una manera que a Dios le agrade. Entonces ahí sí, venga y traiga todas las ofrendas. Si su vida está conforme a la palabra de Dios y usted es una persona transformada de corazón, de mente y de voluntad, que vive en integridad, que es testimonio para su familia, que es testimonio para la sociedad, que la gente le guste o no le guste, tiene que saber y tiene que declarar que usted ha cambiado, que usted ha sido transformado. Ahí sí venga y traiga los diezmos, las ofrendas, las primicias y traiga todo, porque todo es acepto delante de Dios de acuerdo a la intención del corazón con que tú lo traes. Pero ellos, todos, eran personas que no conocían a Dios y que lo único que querían era fortalecer digamos, esa religiosidad falsa que les producía a ellos como una sensación de que estamos bien, o sea, que adormecía su conciencia. Entonces vamos a mirar, aumentaron sus sacrificios, edificó templos y ciudades fortificadas. Dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó las ciudades fortificadas. Es decir, que empezó a basar su confianza en los muros que la rodeaban. Entonces empezaron a construir ciudades fortificadas, eran ciudades con muros, con murallas. Una fortaleza son los muros que rodean una ciudad. Y ellos, que tenían que estar afianzados o confiados en el poder de Dios, que era el que los rodeaba, que los protegía, dejaron de confiar en Dios para confiar en ¿qué? En los muros. O sea, son las cosas en las cuales Israel empezó a poner su confianza. Cuando tomamos ciertas decisiones
que son tomadas porque hemos perdido la confianza en Dios, porque hemos perdido la fe en Dios, porque nos sentimos inseguros y necesitamos abrazar alianzas humanas, necesitamos seguridades humanas. Necesitamos seguridades que tengan que ver con el dinero, necesitamos seguridades que tengan que ver con relaciones, con palanca, con influencia, con política, con todo. Cuando abrazamos todas esas cosas, nosotros estamos perdiendo la confianza en Dios. Ojo con esto, porque en el mundo la gente vive de influencia, palanca, recomendación. Esas no son las herramientas del mundo. Y nos dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué cosa buena le podrá negar Dios a una persona que ora y que tiene su confianza puesta 100% en Dios? Jesús dice que ninguna cosa buena nos puede negar Él si oramos a Él. Y decía Jesús, ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Y dice, ningún padre, por malo que sea, va a hacer eso. Dice, así también si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? Pero eso no es suficiente, yo tengo que tener una palanca a que se me abra tal puerta. Eso es pecado y nosotros no lo clasificamos como pecado. ¿Por qué digo que es pecado? Porque aquí Dios está diciendo que eso a Él le desagrada, le desagrada. Cuando nosotros libremente, ingenuamente, vamos a decirlo como la paloma incauta, incautamente, tomamos el teléfono o hacemos una llamada a fulanito o a fulanita que es el presidente de tal cosa, que tiene por allá un conocido metido en la no sé qué parte, para que él me ayude, para que no sé qué, y le damos importancia y valor a eso por encima de la confianza que debemos tener en que Dios escucha nuestras oraciones y que para Dios no hay nada imposible. Y que eso es algo que no lo tenemos que estar enseñando con palabras, sino viviendo en la realidad. Cada circunstancia imposible de nuestras vidas debe ser para nosotros una oportunidad de conocer el poder de Dios. Cada limitación que nosotros tenemos como persona de algo que no podemos llegar a hacer debe ser puesta en la presencia de Dios, porque precisamente Dios se glorifica en las limitaciones de los hombres. Si tú crees que por una limitación física, emocional, económica, psicológica, cualquier tipo de limitación, piensa por un momento cuáles son tus limitaciones. Tu estrato social, tu edad, el color de tu piel, el color de tu pelo. ¿Cuáles son las limitaciones que tú consideras que por causa de ellas no vas a poder obtener lo que necesitas? ¿Cuáles son? Y la pregunta mía es, ¿tú crees que eso es un impedimento para el poder de Dios? ¿Qué es la fe que agrada a Dios? Es que a nosotros nos gusta la doctrina y la teología, pero en nuestras vidas somos incrédulos y aborrecemos a Dios. Y en nuestras vidas negamos lo que Dios está diciendo en su palabra. En vez de abrazar las promesas de Dios como nuestra riqueza, como nuestra herencia, y decir, bueno, yo tengo esta limitación, pero por encima de esta limitación, yo tengo un poder grandísimo. Yo tengo una relación poderosísima con el dueño del cielo y de la tierra. ¿Habrá alguien más importante y poderoso para abrirme puertas que el Dios que está en el cielo? Pero cuando yo considero que alguien en la tierra es el que me puede abrir la puerta, perdónenme que se lo diga, eso parece humano, natural y sencillo, pero para Dios es pecado. Porque tú le estás diciendo a Dios, yo confío en estas relaciones que tengo. Y casi siempre esas relaciones son Egipto, Asiria, o sea, un impío, un inconverso, y no el mismo Dios. Eso fue lo que ellos hicieron.
edificaron templos, edificaron ciudades, establecieron vínculos con Asiria, con Egipto. Eran dos potencias mundiales que existían en ese momento histórico, Asiria y Egipto. Dos poderes. Y Israel dijo, amparémonos en esa sombra. Es que es más fácil coger un teléfono. Escuchen, es más fácil coger un teléfono y llamar a un político que te conoce y pedirle un favor que encerrarte en tu casa o en tu cuarto de rodillas y clamarle a Dios. Es más fácil. Pero eso determina tu fe. Esa es la vida real. Esa es la vida real. Lo demás es religión. Te lo repito, fe y cristianismo es la vida puesta en la confianza y la confianza puesta en el poder de Dios. Eso es verdadera fe, eso es verdadero cristianismo. Lo demás es religión. Repito, lo demás es religión. Y la religión sirve cuando tú tienes fe. Es decir, que tus alabanzas y tus cánticos los domingos aquí funcionan. Si de verdad tú le estás alabando y cantando a un Dios que te ha librado con su poder, a un Dios al cual le has clamado, en todas tus circunstancias, de lunes a viernes, le clamaste a ese Dios y viste su gloria y viste su poder. Y viste que extendió su mano y te defendió, aun cuando te iban a botar, aun cuando te iban a crucificar, aun cuando se levantaron tus enemigos. No fuiste detrás a lambonear a nadie. Te encerraste en el baño, te pusiste de rodillas y clamaste a Dios y viste la gloria de Dios. Viste cómo Dios cogió a todos sus enemigos y los derribó. Viste su gloria y tienes un testimonio de su gloria y luego vienes aquí a cantarle. Ahí sí vale. Pero si pasaste toda la semana confiando en el cheque que te iban a dar, confiando en tu relación, invirtiendo en lambonear bastante a ciertas personas, cuando tú vives así, ¿para qué vienes a alabar a Dios? Si tu corazón está lejos de Dios. Es lo que Dios está diciendo, es lo que Dios está revelando de su carácter. Porque si no, ¿de qué nos sirve saber que Israel se alió con Asiria y con Egipto? ¿Eso para qué sirve? ¿A quién le importa? ¿A usted le importa? A mí no me importa. A mí me importa un rábano saber si hicieron relaciones con Asiria. A mí me importa un rábano. Ese país no existe ya. Israel está por allá más embolatado, pobrecito. ¿Y para qué tanta historia de Israel? Pues la historia de Israel fue escrita para que usted y yo no hagamos lo mismo, para que quede una constancia de qué es lo que a Dios no le gusta. Y normalmente las cosas que a Dios no le gustan casi siempre son cosas que a nosotros nos parecen tontas, que a nosotros nos parecen esto es una bobada. Eso que tanto es, ay, no, es que yo no sé qué me pasó, que yo estaba en la carne. Y las excusamos. Y son las cosas por las cuales se enciende la ira de Dios y nosotros no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque Dios nos está diciendo cómo es Él en su palabra, pero a nosotros no nos gusta eso de la palabra. Entonces tenemos un Dios imaginario y lo adoramos pues de la manera equivocada. Entonces pasemos ahora al capítulo 9. Todo el capítulo 9 es un anuncio del castigo. Ya lo que Dios va a hacer aquí es anunciar el castigo. Todo el capítulo 9 no tiene nada de extraño, no tiene nada de complicado, es un anuncio del castigo. Vamos a ir leyendo. Dice el capítulo 9, versículo 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, y por eso, ahora el versículo 2 dice, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. El primer castigo es que no va a haber cosechas. El primer castigo es hambre, escasez. Hambre y escasez. ¿Qué está diciendo Dios? Pues tú y yo teníamos un pacto. Tú y yo teníamos un pacto. Yo te entregué mi ley para que tú no adoraras dioses ajenos, ni te hicieras imagen de nada que estuviese en la tierra ni en el cielo, que no te postraras ante esos dioses y que no las adoraras. Y yo, en cambio, te introduciría en una tierra que fluye leche y miel. Una metáfora para decir que era una tierra supremamente fértil, supremamente rico. Yo te voy a meter en esa tierra, pero ojo, yo te di mis mandamientos, yo soy tu Dios, solamente a mí me adorarás y me adorarás como yo quiero ser adorado. Pero tú no escuchaste eso, entonces
pues la fertilidad de la tierra, que es mi tierra, te va a ser quitada. Así de sencillo. Dice, la era y el lagar no te va a mantener, te va a faltar el mosto. O sea, son cosas que simbolizan el alimento, el sustento, y el mosto simboliza el gozo, el vino, la celebración. Y dice, no vas a tener nada de eso. Versículo 3, no quedarán en la tierra del Señor, sino que volverán Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Recuerden que la tierra es la tierra del Señor. O sea, yo te voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra se la dio Dios a Israel. Israel no tenía tierra. Israel era un pueblo errante en el desierto. El que le da esa tierra es Dios. Y Dios dice, con que tú adoras a los dioses de Asiria y a los dioses de Egipto, te quito la tierra y te vas para Asiria y te vas para Egipto de esclavo a comer ¿qué? Pan inmundo, para que se acabe todo ese orgullo espiritual de que tú no te contaminas con estos animales, que no te contaminas con estas cosas, de que eres puro, para que comas de lo mismo que comen todos los egipcios y todos los asirios. Dice el versículo 4, básicamente, que se van a acabar los cultos, dice, serán deportados de la tierra, y ahora dice, no harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les será a ellos, todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa del Señor. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? O sea, ya no vas a tener más festejos, ya no vas a ir más al culto, ya no vas a celebrar más nada. O sea, todas esas cosas que te hacían creer que eras una buena persona, ya no las vas a poder hacer. Bueno, dice el versículo 6, porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Versículo 7 dice, vinieron los días del castigo, o sea, ya vienen los días en que vas a ser castigado. Vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. ¿Qué sucede aquí en el versículo 7? Esto es parte del castigo. Necio es el profeta e insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. ¿Qué sucede? Que cuando el pueblo de Dios se corrompen también sus profetas y se corrompen también sus líderes religiosos. Y el profeta falso deja de profetizar la verdad y lo que hace es simplemente profetizar necedades. Y el hombre espiritual o el líder espiritual lo que es un insensato, o sea, un loco, o sea, se corrompen las autoridades religiosas. Versículo 8 dice, atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Acá se refiere al profeta que dice la verdad, al profeta que es atalaya, al profeta que predica la palabra de Dios. Y dice que es como un lazo del cazador, o sea, el profeta que dice la verdad va a ser odiado por Israel y va a estar siempre como que en peligro de que lo apresen, en peligro de que le tiendan una trampa, y dentro de la casa de Dios lo que va a haber es odio por los profetas verdaderos. El versículo 9 habla de la degradación a la que han llegado. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Bueno, los días de Gabá resulta que se refiere a una época de los jueces en una población de la tribu de Benjamín, donde llegó un sacerdote con su mujer, con su concubina, y resulta que allí, en ese lugar llamado Gaba, los hombres se habían corrompido de la misma manera que en Sodoma y Gomorra, y todos los hombres eran homosexuales y intentaron violar al sacerdote, pero el dueño de la casa lo que hizo fue sacar a la calle a
a la mujer, a la concubina del sacerdote, para que no violaran a un sacerdote en su casa, porque le iba a caer de pronto una maldición por eso. Y entonces dice que a la muchacha la violaron toda la noche todos los habitantes de Gaba de Benjamín, y cuando el sacerdote se levantó y la encontró en ese estado, muerta, tirada en el piso, entonces él cogió y cortó a la muchacha en 12 pedazos y le mandó un pedazo del cuerpo de la muchacha a cada una de las tribus de Israel. Y ahí fue como se reunieron para entrar en razón de qué tan bajo habían caído si ellos eran el pueblo de Dios. Entonces Dios está recordando ese incidente tan horrendo para decirles que ellos habían caído tan bajo como aquella población de Benjamín que se había degradado de esa manera. Entonces, después dice el versículo 10, como uvas en el desierto, allá Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. De la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor. Ese es otro incidente de fornicación, otro incidente donde se mezclaron con unas niñas paganas, y también cometieron toda clase de orgías y de depravaciones. Dice, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que ellos amaron. La gloria de Efraín, nuevamente hablando de Israel, volará cual ave, o sea, ustedes perderán todo, su lujo, su riqueza, todo. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. No van a nacer más niños. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, o sea, una nación pagana, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Señor, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Es decir, las mujeres de Israel serían estériles, nunca más nacerían niños, y los jóvenes morirían en su temprana edad, en la juventud. Versículo 15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, o sea, ese fue en el primer lugar donde ellos empezaron a establecer lugares de culto con becerros y animales armados por sus propias manos. Dice, allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Recuerden que Dios está diciendo que su casa es la tierra de Israel. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Lo que Dios está repitiendo aquí son todas aquellas maldiciones que Dios promulgó cuando se hizo la lectura de la ley. Habían bendiciones, las bendiciones de la obediencia, y habían maldiciones, las maldiciones de la desobediencia. O sea, lo que está cayendo aquí sobre Israel son todas las maldiciones que Dios había anunciado, si ellos no obedecían la palabra de Dios. Y por eso es que la Biblia habla de prosperidad ligada totalmente a la palabra de Dios. Es decir, mi relación con la palabra de Dios es lo que determina que me vaya o no me vaya bien. Mi relación con la palabra de Dios es lo que determina que mi relación con Dios sea la relación correcta. Es decir, que yo tenga el conocimiento correcto de Dios. Eso lo determina mi relación con Dios. Mi relación con la palabra de Dios. Si yo conozco la palabra de Dios, conozco a Dios. Si yo conozco la palabra de Dios, mi vida es transformada por la palabra de Dios. Si mi vida es transformada por la palabra de Dios, mi vida se ordena. Si mi vida se ordena, la bendición de Dios está sobre mí. Seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque en esta palabra medito día y noche. Esa es la fórmula de la prosperidad. Es la fórmula del conocimiento de Dios. Es la fórmula que nos lleva a la adoración que Él quiere, que Él espera de nosotros. Es la fórmula con la que puedo ordenar mi vida, ordenar mi casa, ordenar mis relaciones personales, y es la fórmula en que puedo ordenar también mis finanzas, mi vida laboral. Todo se ordena con la palabra de Dios. Y cuando todo se ordena, pues está la bendición de Dios.
que no es solamente lo que yo me gano trabajando correctamente. O sea, si yo trabajo correctamente, si yo soy un buen trabajador, si yo hago las cosas con excelencia, con esmero, si soy una persona confiable, íntegra y soy bendición para esa empresa, por supuesto que me va bien. Por supuesto que me va bien. Pero si además de eso, por mi obediencia, la bendición de Dios está sobre mi vida, me va todavía más bien. Así de sencillo. Pero la fórmula es, ¿cómo me relaciono yo con la palabra de Dios?